Al contrario de lo que piensan muchos, no es una simple sala de estar, es una purificación fuerte. Pues tampoco se está tan mal. Las almas de los que mueren en gracia, pero no están purificadas del todo, sufren un proceso de purificación para poder obtener la santidad necesaria para poder entrar en el cielo. Nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo sacrificios y oraciones por ellas. Del segundo libro de los Macabeos. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió a la ciudad de Odolán. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamía, que la ley prohibía a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, y pasaron a la súplica rogando que quedaran completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas considerando que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy José Evelio Giraldo. Estoy trabajando actualmente en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en el Retiro. La Iglesia ha predicado desde el siglo XIII, desde el Concilio de León, que hay dos posibilidades después de la muerte, lo que llamamos los novísimos: la condenación o la salvación. Pero para llegar a la salvación, la Iglesia lo ha predicado como tal, la persona debe estar totalmente purificada. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que nada impuro puede entrar al reino de Dios. Nada impuro puede llegar, digámoslo, a la presencia de Dios. Y entonces los documentos que la Iglesia, con que la Iglesia fortalece este anuncio, esta predicación, basados en la Sagrada Escritura, en textos bíblicos como el que acabamos de escuchar del segundo libro de los Macabeos, hace ver que hay una posibilidad, y es la posibilidad de purgar, de purificarse antes de pasar al reino eterno, a la salvación plena. Nosotros en el credo decimos que hay una comunión de los santos. Dayan Felipe, desde lo que ha podido usted notar en su vida y lo que haya sabido de su familia, ¿qué puede ser para usted la experiencia del purgatorio? No, pues la experiencia del purgatorio puede ser como
un espacio, un proceso en el cual uno va purificando las cosas malas que haya hecho en la vida. Es como la forma de ir corrigiendo lo que alguna vez uno hizo malo para poder pasar a un estado mejor. Ajá, o sea que en conclusión para ambos es como ese espacio entre lo que puede ser el cielo o lo que podrá ser, si no se ha purificado bien, pasar al infierno. Eso. Muchas gracias. Como el punto medio. El punto medio. Cordial saludo, nos encontramos con doña Colombia Londoño de Castro. Ella ha tenido una larga experiencia de vida discipular en la iglesia, participando de varios grupos apostólicos y con su fervor cristiano siempre llevando una vida ejemplar. Hoy quisimos estar con ella para que nos explique desde su experiencia de vida qué poder decir del purgatorio. Doña Colombia, ¿qué piensa usted del purgatorio? ¿Existe, no existe? ¿Qué pasa allí? A ver, yo sí creo que el purgatorio existe. ¿Por qué? Porque se nos enseñó desde pequeños que al cielo no puede llegar nada manchado. Entonces, si uno no muere en gracia de Dios, es posible, es imposible, pues, es decir, no en pecado mortal, pero entonces siempre está con su pecadito por allí, con su deudita, como el cuento. Entonces es necesario ir a limpiar el alma para poder llegar donde Dios. Entonces sí para mí no es un lugar, es un estado. ¿Cuál es el estado? En que yo miro, por ejemplo, pienso yo, no sé, pero ese es mi concepto. El Señor me llama, yo voy de Él, lo conozco, en este momento pues me presento ante Dios, pero como no soy digna de quedarme con Él, tengo que salir de allí, de su presencia, a esperar un tiempito para poder tener mi alma purificada. Entonces esa angustia, ese dolor, esa pena de no poder estar con Él después de haberlo visto y contemplado, es lo que me hace a mí purgar mis faltas que me faltan para poder llegar al cielo a gozar con Él. Ese es pues mi concepto y eso es lo que yo he pensado y lo que sigo pensando. Muy bien. Buenas tardes, nos encontramos con el padre Jorge Andrés Tavares, director de la Casa Sacerdotal Asociación San Pablo. Él es doctor en teología y por ello hemos venido también a consultarle referente a las postrimerías o a las experiencias que se tienen luego de la muerte. Venimos como tal entonces a consultarle referente a la experiencia que él ha tenido de misión y de parroquia sobre las dudas que la gente va generando sobre el purgatorio precisamente. Entonces, padre, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que todos los creyentes, incluso también los no creyentes, siempre se han preguntado por el destino final de nuestra vida, qué pasa después de que partimos de este mundo. Y la teología y la iglesia y también la Sagrada Escritura pues nos han hablado de tres postrimerías eternas que algunos en una época también pensaban que eran lugares. Ya después del Vaticano II acá se han hablado de estados como es cielo, purgatorio e infierno. La gente, yo creo que la mayoría aún tiene en su mente que el cielo, purgatorio e infierno son lugares donde vamos. Incluso recuerdo una vez en la catedral que me tocó hacer la predicación sobre la ascensión del Señor y yo le decía a la gente que al cielo donde fue Jesús no es el cielo, no es el firmamento, sino que es el cielo de la fe, donde está presente el Padre. Que Jesús no fue que se adelantó a la ciencia moderna y empezó un viaje interespacial, sino que va precisamente a la presencia de Dios del Padre. Y terminé la misa y un señor llegó a decirme, pero ¿cómo sí? Usted me está haciendo perder la fe. Usted está diciendo que el cielo no existe. Yo le dije, no, el cielo sí existe, pero no como un lugar, sino como la presencia donde está siempre Dios. Por eso a algunos les cuesta comprender el cielo como un estado, el purgatorio y el infierno, más bien como lugares, aún de lugares donde van los buenos, donde Dios premia a los buenos y tal vez donde Dios tiene que purificar a los que no han sido tan buenos como el purgatorio y tal vez donde van los malos, el infierno.
algunos aún se tiene esa conciencia de lugares. Y la iglesia pues de los últimos años nos ha hablado de ellos precisamente como estados de vida. El cielo, el purgatorio y el infierno son estados que se viven en este mundo, pero también donde creemos que vamos a disfrutar en la eternidad. Porque ¿cómo se vive en este mundo? Porque en este mundo se viven los momentos de cielo, de alegría, de paz, de fraternidad, de presencia de Dios, de gozo, eso es el cielo. También podemos vivir en esta vida momentos de crisis, de dificultad, de tristeza, de soledad. Podemos decir que puede ser el purgatorio. Y también vivimos momentos de lejanía, de frialdad, de sinsentido de vida, de crisis existenciales. Podemos decir que también es el infierno. Se viven ya en este mundo. Y por eso lo que vivimos en este mundo es lo que proyectamos hacia la eternidad. Y por eso decimos que el cielo es una realidad del más acá y del más allá. El cielo es la presencia donde creemos que Dios está totalmente y donde nosotros vamos a disfrutar y le vamos a ver cara a cara, como nos dice San Juan, y disfrutaremos de su presencia gozosa. También la iglesia aún mantiene la creencia en un estado intermedio, en el más allá, que es el purgatorio, el lugar donde se va a purificarse. Y también un estado donde no se encuentra Dios y estamos en comunión con Él, lo que la iglesia llama el infierno, no poder conocer y disfrutar de la presencia de Dios. Pues nosotros creemos de que estamos en manos de Dios y que vamos a disfrutar de su presencia y de su amor, pero también somos conscientes de que cuando nos cerramos a Él, cuando hacemos tanto daño y tanto mal en este mundo, pues si Dios es justo, entonces también habrá un momento de la vida o una lejanía total de Dios que es infierno. Por eso hay que mantener la fe siempre en ese Dios que está presente en nuestra vida y de aquí podemos disfrutar esa presencia en la eternidad. Y portémonos bien en este mundo para que no tengamos que preguntarnos por el infierno, sino más bien que todos podamos disfrutar de esa presencia divina, de ese Dios que todo lo dinamiza, todo lo acompaña y que todo lo orienta para el bien del ser humano. Muchas gracias, Padre. Bueno, entonces esta entrevista va como tal dirigida a seminaristas, pero también va dirigida a toda la comunidad ya que se piensa publicar. Le agradecemos infinitamente y que tenga, pues, Padre, una feliz tarde. Muchas gracias también por la invitación y bueno, como dice el Evangelio, tener nuestra mirada siempre puesta en el cielo, en Dios, pero con los pies bien firmes en la tierra.